La metodología de los live finalmente es como la consistencia en la que uno esté ahí, esté o no esté gente conectada. ¿Por qué? Porque el hecho de uno empezar a transmitir y a exponerse ante el público y generar estos espacios hace pues de que la gente sepa que uno está ahí y más adelante se van conectando. Conozco personas que han empezado con 2, 3, es más, han estado hablando solo 5, 10, 15 minutos, pero también el algoritmo empieza a empujarle el live. Entonces de eso se trata, de estar ahí, de empezar a hacer presencia en estos espacios y que de esa manera pues también se empiece a jalar un poquito de gente para hacer los live y para poder ir comunicando la información. Entonces, dentro de un momentito ya como que comienzo con lo que quería para hablar para hoy, comentarles cuál es el tema del día. Y bueno, por ahí está Juan Diego. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Me alcanzo a ver bien? Juan Diego. Ah, Juan Diego, karaoke. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo estás? Bien, ok. Qué bueno que te conectas, Juan Diego. Bienvenido. Hoy vas a conocer otra faceta mía, aparte de la faceta de DJ y de la faceta de idea del karaoke. Bacano que te conectes. Muchas gracias. Caro, por ahí está también. Carito Sepúlveda. Muchas gracias por venir al live y conectarte. De verdad que es importante para nosotros como emprendedores, como empresarios, como gente que está tratando de hacer empresa, este tipo de espacios. Bueno, ya son las 8 de la noche y un minuto y pues de eso se trata. MD Event, Lina, ¿cómo estás? Saluditos por ahí a Lina, gran concierto el que estamos promocionando con ella. Aprovechamos también el espacio para decirlo. Bueno, mi gente, comentarles. Primero que todo, agradecerles por estar tan puntuales aquí en este espacio. Las personas que están conectadas hoy voy a tratar de ser muy breve y contarles. Este espacio es un espacio que he abierto desde hace 15 días que empecé a hacer los live semanales. Hace 8 días no lo hice porque teníamos una clase con nuestro coach. Los que están aquí, que pertenecen pues como al grupo de Carlos Calderón, saben de que hace 8 días tuvimos la charla de la sala VIP y que la habíamos reemplazado precisamente para este jueves. Entonces, bueno, para el jueves pasado entonces, el jueves pasado no hice live, pero ¿cuál es la idea? Mi idea es cada 8 días, los jueves, seguir haciendo el live para que ustedes se conecten y hablemos de emprendimiento, de los retos que hay para emprender en Barcelona, de las dificultades que se tienen. De pronto si alguien tiene una duda, por ejemplo, sobre cómo realizar un trámite, cómo, no sé, conseguir un buen gestor o algo así, ustedes pueden escribirme por interno en la semana y yo me preparo para el siguiente jueves a hablar precisamente de eso. ¿Por qué? Porque mi idea de negocio o lo que yo estoy desarrollando en estos momentos como marca personal es precisamente el tema de ser un consultor de emprendimientos. ¿Y eso qué es? ¿O cómo llegué yo a determinar que podía ser un consultor de emprendimientos? Precisamente por la historia. ¿Cuál es mi historia? Algunos ya han visto el podcast en el que participé de Perdernos para Encontrarnos. En ese podcast yo conté más o menos como cuál fue mi desarrollo. Yo empecé desde muy joven con un gran entusiasmo por los negocios. Empecé desde muy jovencito. Me acuerdo que mi primer negocio fue un restaurante. Bueno, más niño, vendía mangos en la cancha de fútbol del colegio de donde estudiaba, cerca del colegio de donde estudiaba. Luego, por ahí como que me entró la vena de las ganas de hacer negocios, de tener platica, de tener dinero, de ser un poquito independiente y de ayudar también en la casa. Luego, más adelante, estando ya más jovencito, monté un restaurante. El restaurante se llamó Donde Barney, me acuerdo que lo tenía en mi ciudad, allá en Manizales, y tenía un restaurante donde vendíamos desayunos, comidas y comida rápida, o sea, desayuno, almuerzo y comida rápida. En Colombia le decimos almuerzo. Entonces, ahí ese fue como mi primer negocio, pero era muy inexperto, no tenía absolutamente nada de experiencia. Eso, el arriendo, el alquiler del local me comió súper rápido. Empecé a tener problemas y lo peor de todo, yo no le estaba dedicando tiempo al negocio, a pesar de que era un negocio que era bueno. Yo a las 2 3 de la tarde ya quería cerrar y ya me quería ir para donde mi novia.
y entonces las empanadas que me sobraban, los buñuelos y todo eso me los llevaba para tomar el algo con ella, entonces me estaba comiendo la ganancia. La primera experiencia, estaba muy jovencito, estaba recién salido del colegio, como 16, 17 años. Rápidamente, por cosas de la vida, migré, me fui a vivir a Panamá y en Panamá empecé a emprender. Ahí sí fue como la escuela del emprendimiento para mí, porque inmediatamente llegué a Panamá empecé a trabajar de manera independiente. Allá ya estaba un tío y ese tío me enseñó pues cómo trabajar en Panamá. Nos compramos unos carros, unos pick-up, allá se le dicen pick-up, que son como las camionetas de estacas en Colombia o los carros de Platón. Entonces hacíamos acarreos, hacíamos mensajería y bueno, hacíamos un montón de cosas y de ahí me enseñé a trabajar de manera independiente y a buscarme la vida por mí mismo. Entré al mundo de la mensajería porque con el carro conseguí una contrata para repartir unas revistas de una revista muy famosa allá en Panamá que se llama Mundo Social y yo repartía las revistas de Mundo Social y así fui conociendo gente. Claro, tenía que entregar las revistas en oficinas, entonces llegaba en esa oficina y entregaba también mi tarjeta y al entregar mi tarjeta decía, mire, yo presto servicio de mensajería. Y eso se fue volviendo grande, 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 gracias a Dios. Llegamos a tener más de 17 motociclistas, llegamos a tener un carro de reparto, contratos con canales de televisión, de hecho un canal muy famoso, quizás el más famoso, TVN, que tiene alianzas ahora con Canal Caracol y pues es una o con RCN, no sé, es una gran cadena de televisión allí en Panamá y yo era el que les hacía la mensajería, bueno, mi empresa. Pero finalmente en Panamá empezó a haber un proceso migratorio muy fuerte y lo que yo cobraba a cierto importe o a cierto monto terminó yéndose a menos del 20 o 30% de lo que yo cobraba cuando llegó esa migración. Entonces el negocio dejó de ser rentable y ahí fue donde tuve mi primera quiebra, por decirlo así, una quiebra ya empresarial como tal, o sea, de estar facturando tú mensualmente 10, 12 mil euros a pasar a facturar 1000, 2000, 3000 euros. Entonces, ahí era muy difícil, ya no podía sostener a algunos empleados, las motos ya se me habían dañado prácticamente todas, me empecé a quedar como sin capital. Y me empecé a quedar sin capital y lo peor de todo es que la situación no estaba como para volver a emprender en otro negocio. Entonces empecé a mirar qué podía hacer y me brindaron una oportunidad en una compañía de telecomunicaciones y aprendí a instalar antenas de DTH. DTH, ¿qué es? Las antenas satelitales que van en el techo de los edificios para bajar señal de televisión o señal de internet. Ahí monté otra empresa, una empresa de instalación de antenas satelitales. Y la verdad me fue muy bien, llegué a tener unas cuadrillas de instalación, vendedores, varias personas a mi cargo. La verdad siempre que he emprendido me ha ido muy bien, pero allá en Panamá tuve una situación de seguridad y esa situación hizo que yo me viniera para acá, para España. Cuando me vine para España, la primera vez también volví a emprender, ahí emprendí con mi hermana, montamos una tienda de ropa, un showroom en la casa y no nos iba mal, vendíamos algo, pero no nos iba como estábamos esperando. Yo me enfermé, me empecé a deprimir, ya tenía a mi hija, entonces me empezó a jalar Colombia y me fui para Colombia. Como han visto en lo que les he contado, siempre he estado como en el emprendimiento, he estado ahí como metido en empresas, en sacar proyectos adelante. La experiencia de la vida me ha ido como dando la fortaleza de ir aprendiendo de los errores y la inteligencia de saber cómo moverme y actuar. Cuando llegué a Colombia, efectivamente, vi que tenía la necesidad de buscarme un trabajo, pero un trabajo que me permitiera adquirir experiencia, donde yo pudiera ser como mi propio jefe y aparte de eso, pues que tuviera la confianza de la persona que me estaba empleando para sacar o desarrollar algunos proyectos adelante de manera propia. En el podcast lo conté, si ustedes quieren ir a verlo, se llama Perdernos para Encontrarnos, son 2 capítulos que se dieron, ahí pueden encontrarlo en YouTube, Perdernos para Encontrarnos, está el podcast y cuento un poco de esa historia. Con tal y para hacerlo resumido, esa persona que me empleó se convirtió como en un mentor para mí.
me enseñó muchísimas cosas y me profesionalizó a nivel empresarial. Me enseñó cómo formar empresa, pero de una manera un poco más estructurada. Y me enseñó que para todo debe existir un plan de negocio. Si yo voy a hacer un proyecto, cualquier tipo de proyecto, debo desarrollarlo mediante un plan de negocio o un plan de proyecto. O sea, planificar. Existe una metodología que es muy antigua que se llama PHVA. Planificar, hacer, verificar, actuar. Esa empresa trabajaba de esa manera, bajo una planificar, hacer, verificar, actuar. Y así fue que yo me enseñé a trabajar, planificando, haciendo, verificando y actuando. ¿Por qué? Porque cuando planificas tú tienes como una hoja de ruta. Empiezas a desarrollar esa hoja de ruta y vienes y verificas. Y si hay algún fallo, tú puedes ajustar la tuerca en ese momento. Entonces, precisamente esa metodología se me quedó tan impregnada que hace parte como de mi ADN, que es lo que yo empiezo a desarrollar también cuando salgo de esa empresa y decido venirme para acá. Yo estuve en esa empresa más de 5 años, logrando grandes éxitos comerciales y decido venirme para acá, para España, porque el médico me dice, usted le quedan más o menos unos 3 meses para que le dé un infarto, debido a que estaba fumando mucho, comiendo demasiado, fuera de eso me acostaba muy tarde, me levantaba muy temprano, mantenía mucho estrés, tenía mucha gente a mi cargo. Entonces yo lo que hice fue empezar a equilibrar un poco más mi vida y pensar un poquito en mí y en lo que quería para mi hija. Yo no quería faltarle a Isabela en ningún momento. Entonces lo que hice fue decidir venirme para acá y empezar a trabajar con mi hermana en su proyecto personal. Entonces, claro, ustedes ya han conocido un poquito de la historia de Dilo con Amor. Mi hermana es una gran empresaria que tiene su empresa de desayuno sorpresa, de decoraciones. Por ahí ustedes pues pueden ver que a cada momento estoy haciendo post también de eso para que lo sigan y cada vez que ustedes necesiten de pronto un evento, un cumpleaños, una celebración, saben que pueden contar también con los servicios de Dilo con Amor, porque las cosas que hacemos son súper bonitas. Entonces, me vengo para acá a empezar a trabajar con los proyectos familiares. Con la sorpresa que evidentemente pues algunas cosas no salen bien, ¿cierto? Aunque seamos muy diligentes, con muchas ganas de hacer muchas cosas, de pronto los contextos empiezan a generarnos ciertas limitaciones. Y precisamente eso fue lo que me pasó a mí. Yo llegué y empecé a limitarme, empecé a ponerme peros, empecé a estancarme. Ahora que lo analizo, creo que es una cosa muy personal. De pronto venía de estar en un nivel con un orgullo muy alto, con un ego muy alto, de pronto había perdido un poco la humildad. Entonces, el haber llegado acá a tener que hacer un poco de función un poco más operativa, no tan administrativa ni gerencial, empezó como a sumergirme en una depresión. Y estuve durante 2 años sumergido en esa depresión, una depresión en la que lo único que me hacía feliz era precisamente ver que mi hija estaba muy feliz. Entonces, mi hermana, viendo la situación, me ayudó y me empujó a conocer a mi coach, con quien estuve el día de hoy haciendo mi mentoría del día de hoy, Carlos Calderón. Con Carlos Calderón empiezo un proceso de recordar quién era yo y qué era lo que yo era capaz de hacer y todo lo que yo ya había alcanzado y qué era lo que yo podía ofrecerle a otras personas de acuerdo a mi experiencia. Y ahí es donde empezamos a formar eso de consultor de negocios o mi marca personal como consultor de emprendimientos. Se ha dado de una manera muy espontánea, ya estoy ayudando a diferentes proyectos, ya les he mostrado a ustedes también por ahí por historias y por algunas publicaciones, no solamente en el contenido de valor que estoy ofreciendo, sino también que ya estamos ayudando a diferentes proyectos, proyectos que están teniendo éxito, que están cambiando un poco su metodología, precisamente pasando de una metodología quizás no muy organizada a tener un PHBA más estructurado y más enfocado a que su negocio vaya hacia los resultados y objetivos, ¿cierto? No estamos hablando solamente de hacer marketing digital
o de una estrategia de marketing digital como tal. No, esto es una estrategia de negocio completo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuál es el resumen ejecutivo de tu negocio, de qué se trata tu negocio, cómo lo expones, cómo haces ese pitch para que las personas conozcan tu negocio. También, por ejemplo, cuál es tu estrategia de producción. Tienes identificados bien tus departamentos, cuál es tu estrategia financiera, cómo haces para sacar los costos de tus productos o servicios. Todo eso se analiza en un plan de negocios y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora con mi marca personal, JB Avanza Siempre o JB Avanza Siempre. Ustedes pueden seguirme para conocer más el contenido. Pero también adicional a eso, y aquí viene de pronto la importancia del tema de la mentalidad. Miren, yo creo que empezar a exponerse en redes sociales hace que uno empiece a cambiar ciertas cosas en uno. Ejemplo, yo venía, toda la vida me ha gustado entrenar en el gimnasio, pero yo venía de unos 2 años o 3 de no hacerlo, o más, quizás 4 o 5 años de no hacer, de no entrenar nada. Y eso, claro, me generó obesidad, problemas de salud, ahorita me duelen los huesos, ya tengo cierta edad en la que empieza uno ya a sentir la carga de haber trabajado toda la vida y esto, a pesar de que todavía estoy muy joven, porque estoy muy joven y todavía me queda mucho por dar, pero ya empieza uno a sentir, o sea, me refiero, ya no tengo 20 años, ¿sí? Ustedes me entienden. Entonces, precisamente, el hecho de empezar a sentir como ese tipo de situaciones hace que empiece la mentalidad también a fallar y que gracias a esa mentoría que recibí de parte de esa persona aquí en España empieza a cambiarme la mente y empieza a fortalecerse y a recordar de que hay que hacer ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de ir al gimnasio, el hecho de recordar qué es lo que a uno le hace feliz. Y por eso quise montar este set para que ustedes vieran un poco que no se trata solamente de exponer el negocio que estás llevando a cabo, sino también exponte tú, tu vida, lo que haces, lo que te gusta, lo que te hace feliz. ¿Por qué? Porque es una integralidad. Ustedes están viendo que yo ahorita estoy de DJ, hago un karaoke con unos amigos, el domingo ya empezamos a hacer la viejoteca, estoy haciendo radio, voy al gimnasio, tengo tiempo con mi hija. Entonces es eso, muchachos, es eso, es buscar la integralidad del ser, la integralidad de tu mentalidad para que te fortalezcas tanto que empiecen a fluir las cosas. Y miren que no se trata solamente de hacer fluir el tema del dinero. El dinero es una consecuencia, eso va, empieza a llegar, de alguna manera empieza a llegar, pero, pero hay que buscarlo. Hay que hacer la forma de que salgas de ese estancamiento, de esas limitantes que tú mismo te pones. Yo ahorita les estaba diciendo, fueron 2 años más o menos desde lo que llegué aquí que me pasé encerrado. Encerrado de pronto en una burbuja en la que creía que había pasado de estar un tema administrativo, gerencial, de ser el jefe, a de pronto un tema más operativo, con más dificultades, sin tantos recursos. Entonces, claro, eso me agobió. Pero yo mismo fui el que me puse el limitante. Yo mismo fui el que me puse la barrera. Yo mismo fui el que dije, me estanco. ¿Por qué? Porque no quise ver más allá. No quise acordarme de que John ha sido una persona emprendedora, una persona capaz, una persona que entrena, que es feliz, que le gusta la música, que le gusta bailar, que le gusta hacer reír a los demás. Se me había olvidado todo eso. Es ahí donde es muy importante fortalecer mucho la mentalidad. Básicamente hacer esto me gusta demasiado, me gusta mucho compartir con las personas, me gusta mucho conocer gente y poner a bailar a la gente. Entonces, estos espacios son para eso, para compartir, para darnos a conocer, para contar qué nos gusta hacer, para aportarle a la gente un poquito de valor, de lo que uno conoce, de lo que uno ya sabe. Y nada, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Ya vamos por 20 minuticos de live. Agradecerles a las personas que se hicieron presente. Por ahí está Carlos Calderón, a quien agradezco enormemente todo el trabajo que hemos hecho. Luchi también está por ahí. A Lina.
a Juan Diego, a Joanita Ocampo, a mi hermana, a Oh My Roses, a mi paraninita Joan Arturo, bueno, a los que se quedaron y los que estuvieron por ahí en el live, les quedo muy agradecido, ya lo saben, este es un espacio que voy a tratar de estar haciendo cada jueves para estar aportándole valor a las personas. Hoy fue un espacio un poco más de contar quién soy, qué he hecho, por qué puedo estar ayudando a las personas que consideren que pueden ser, que mi ayuda puede ser útil. Entonces, pues nada, quería desearles también una feliz noche y muchas gracias por conectarse. Saludos a todos.